Vivir en familia es hermoso y desafiante, sobre todo cuando se trata de dinero. Padres, hijos, abuelos, todos con necesidades distintas y prioridades propias. Hoy hablamos de cómo poner orden sin culpa, de acuerdos sanos y del arte de vivir sin conflicto financiero. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de esta segunda temporada de Finanzas en Comunión. Hemos hablado de muchísimas cosas: consumismo, inversión, seguros, propósito. Y hoy queremos cerrar con algo tan cotidiano como sensible: el manejo del dinero en familia. Y como siempre, aquí a mi lado nos acompaña Diego Medina. Diego, ¿cómo estás? Óyeme, Brian, bien, contento, emocionado y no con nostalgia porque esperamos una tercera temporada. Y ese tema que traes está muy interesante, va a ser muy divertido. Ya hemos hablado de pareja, por eso este episodio no habla precisamente del conflicto del manejo de dinero en pareja, porque aquí estamos hablando de esas familias extendidas donde hay decisiones cruzadas. Ajá. Es decir, los padres que ayudan a los hijos, hijos que cuidan a sus papás, hermanos que se apoyan, abuelos que todavía están aportando en casa, y cada quien con su historia, con sus valores, con su estilo, con su forma de ver el dinero. Y Brian, cuando eso no conversa bien, el amor no basta para evitar el conflicto. Así es. Diego, y es que muchas veces el dinero se vuelve un tema tabú en casa, ¿cierto? Sí. Se asume que todo el mundo lo ve igual hasta que hay un gasto inesperado. Sí. Una deuda oculta o una expectativa de la que nadie habla. Deuda oculta. Habíamos hablado de infidelidades financieras, ¿no? Sí. O las expectativas no habladas, o el famoso ají también del que hablamos, ¿no? El asumir, el juzgar y el interpretar. Sí. Que tanto daño nos hace en cualquier tipo de relación, no solo en la relación de pareja, sino también con los hijos, con los jefes, con las personas que podemos tener a cargo. Y como aquí hablamos de dinero, pues tengo que decirles que el problema no es precisamente el dinero o no es únicamente el cerebro. Escúchenme a mí. El cerebelo. El dinero no es únicamente el problema. Es que en una misma mesa, Brian, se cruzan generaciones y de eso es fundamentalmente lo que vamos a hablar. Total. Pero súmale a eso temperamentos, que ya estuvimos hablando en esta temporada también. Prioridades, silencios y expectativas que, como tú bien lo has planteado, no se han resuelto. Hay una curiosidad, mira. En este 2025 conviven hasta 7 generaciones vivas al mismo tiempo, wow. Señores. ¿Ah? Wow. Y esto nunca había pasado antes en la historia. Y eso se nota en la forma en que cada uno entiende el dinero. Claro, otra cosa es hablar de conflicto, otra cosa es hablar de relaciones. Aquí vamos a hablar del conflicto que se genera desde lo generacional con el tema de la administración del dinero. Porque, los abuelos suelen pensar en seguridad, en guardar para el futuro o dejar herencia. Sí. Y el episodio anterior hablábamos un poco de herencia, ¿no? O los padres lo que están buscando es estabilidad. Ahora depende a qué edad tú eres padre, ¿no? Entonces los padres buscan estabilidad, pagar deudas, asegurar vivienda, tener un colchón. Y estoy hablando de un colchón financiero. Los hijos adultos priorizan las experiencias, la flexibilidad, viajar, emprender, disfrutar. Okay. Y eso es válido. Y los nietos crecen en lo digital. Todo rápido, inmediato, criptos, sí. Apps y billeteras digitales. Entonces, mientras uno quiere ahorrar, el otro quiere ayudar, el otro quiere... Y el otro, es decir, dentro de ese mismo grupo, en estas familias que viven mezcladas, pues el otro lo que quiere es vivir el momento. ¿Quién reconcilia eso? Y el riesgo aquí está, Brian, en que si no hay acuerdos, lo que comienza como apoyo va a terminar en resentimiento. Claro, así. Y ahí empiezan los conflictos. De acuerdo. ¿Cierto? Sí. ¿Te parece si mencionamos algunos casos de los cuales se pueden generar algunos conflictos? Buenísimo. El primero son hijos adultos que aún dependen de sus padres económicamente. Okay. Y eso se ve mucho en este tiempo. Sí. Demasiado. El segundo, padres mayores que no sueltan el control financiero. El paternalismo le llamamos en gestión estratégica. Sí, que les controlan a los hijos la cuenta. Que parecen como no los papás, sino los managers. Sí, tal cual. No les permiten criterio, Brian, para tomar decisiones. Exacto. Porque es que yo aprendí algo a golpes, y es que así como yo aprendí a golpes,
pues no necesariamente yo tengo que hacerle expedito el camino a mis hijos. Sí. Yo tengo sí que ayudarles desde mis experiencias, pero no controlar lo que hacen o dejan de hacer, porque ellos también necesitan aprender de sus propios errores. Es que hay algunos padres que confunden el control con los consejos. Sí, la Total. mentoría paternal, digamos Sí, acá. Claro, no, yo cuando tengo algún problema financiero, yo recurro a mi papá, Claro. que lleva no sé cuántos años en el mundo financiero. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo invertir? ¿Qué te parece esto? ¿Debería pagar esto? ¿No debería pagar esto? Ujú. Y él me da sus consejos. Claro. Pero claro, uno ve si los toma o no. La decisión es tuya. Claro que sí. Ujú. Mira, esta me gusta mucho, Diego. Hermanos que manejan herencias sin Sí. claridad. Mm. Y de eso hablábamos incluso el capítulo pasado. Sí. Sí, que a Sí. veces cuando se reúnen los hijos, cuando fallecen los padres, y por ejemplo queda una finca, Sí. dice un hermano, no, yo me quedo con eso, yo la administro y yo les doy las ganancias a ustedes. ¿Y cuántas historias no conocemos de que al año, no, la finca perdió? Mira, negocios. Recuerdo que recién cuando me independicé y me dediqué a este tema de la consultoría en gestión estratégica, me llamó una empresa de Manizales, una empresa familiar. Sí. Y claro, la situación era que la administraban 3 hermanos con ideas muy distintas y no habían podido reconciliar sus ideas. Wow. ¿Ves? Terrible. Y la última, Diego. Familiares que aportan, pero no deciden. Mm. Es decir, tenga y usted mire qué hace con eso. Y lo que sucede en medio de esa situación es que dependerá el temperamento de esa persona, porque puede ser que aporta, no decide, pero guarda. Y entonces, si no está de acuerdo con la forma en que se está administrando su aporte, entonces dice, por no generar conflicto y como conozco a mi tío, a mi abuelo, a mi abuela, como lo conozco, entonces mejor me quedo callado, pero voy guardando ese resentimiento y ese resentimiento lo que va generando es una distancia familiar. ¿Ves? Claro. Que en algún momento nos estalla en la mano, ¿no? Como todo. Ujú. Como el más calmadito siempre al final es el que estalla cuando ya no puede aguantar más. Sí, y mira que hay algunas comparaciones y lo voy a hacer con algunas frases que todos hemos escuchado en reuniones familiares. Ah, es que a él sí lo ayudaron, pero a mí no. ¿Ves? Sí. O yo doy, pero nunca deciden conmigo. Otra frase que sucede en Wow. este tipo de reuniones. Sí. Otra frase que traigo por acá es, siempre es lo mismo. Yo soy el responsable, pero los demás son los que disfrutan. Y ahí es donde se mezclan las dinámicas generacionales, Brian. Los padres mayores quieren seguir teniendo el control y mira que vamos a volver a lo mismo que ya habíamos conversado, pero que es importante aterrizarlo. Ellos quieren tener el control porque sienten que soltar es perder dignidad. Ahora, los hijos adultos reclaman autonomía porque quieren mostrar que ya pueden decidir por sí solos. Aquí es inevitable para mí recordar algo y es que la primera libertad que yo le otorgué a mis hijos es vístanse como quieran. Porque fue la restricción más grande que yo tuve de niño. Yo no podía elegir No, te mi compraban ropa. la ropa y te decían, te pones esta pinta para hoy, así. Claro. Y mira, Brian, yo tenía ropa interior exclusiva para ir al médico. No te lo puedo creer. Y era el boxer más bonito, para mí el más cómodo, el más agradable. Y yo no iba al médico cada semana ni cada mes. Claro. Pero no lo podía usar. Y ya cuando lo quería por fin estrenar, pues ya me quedaba apretado. Entonces fue la primera libertad que precisamente le quise dar a mis hijos. Los nietos o sobrinos, vamos a traer a este combo. Mira, ya yo tengo una nieta que ya tiene el añito y entonces los nietos y hasta los sobrinos a veces entran con ideas nuevas, ¿verdad? Vamos a ver mi nieta con qué ideas nuevas viene, cómo va a influenciar al abuelo ya cuando comience a generar sus temas. Pero bueno, hoy al punto es desde la parte financiera es cómo invertir en criptos o los negocios digitales, porque los chicos de hoy ya tienen este tipo de conversaciones. A mí me parece fantástico, ¿no? Lo que pasa es que al baby de la casa, que no es el baby por pequeño, sino al baby boomer, eso le da pánico, ¿ves? Porque no le genera confianza a este tipo de juegos porque lo ven absolutamente, y valga la redundancia, como un juego arriesgado. Claro que sí. Entonces, Brian, aquí viene la situación central. Cuando esas visiones, cuando esas diferencias no se hablan, se terminan convirtiendo en juicios. El abuelo cree que el nieto es irresponsable. El nieto cree que el abuelo es anticuado. Y en medio el papá se desgasta tratando de mediar esos dos universos. Es como la ¿no? balanza, está ahí como en la mitad intermediando.
Así es. Diego, pero es que también, digamos que hay que tocar el tema también de la inflación. Sí, de acuerdo. Claramente, o sea, es decir, muchas veces, y yo aquí voy a sacar la cara por los jóvenes, que ya estoy como pasando ese límite, pero todavía me siento joven. A veces los abuelos o incluso nuestros padres piensan que a veces nosotros no usamos el dinero igual que ellos porque no queremos. La realidad es que no alcanza. No alcanza. Es decir, ellos antes con un solo sueldo hicieron una vida muy cómoda. De acuerdo. Ahorita, para un joven vivir de un solo sueldo y tener una vida cómoda es muy complicado. Sí, es totalmente. muy complicado. Solamente la adquisición de una vivienda, hoy en día, para un joven, yo le digo misión imposible. El mundo cambió. Claro el mundo que sí, cambió, claro que Brian. sí. Y a veces las generaciones mayores no lo entienden. Así es. Y por eso volvemos al punto de que la raíz no está en la plata, sino en la falta de claridad de acuerdos. Exactamente. ¿Ves? Porque el dinero en familia, cuando no se maneja con transparencia, se convierte en un escenario donde explotan todas las tensiones ocultas. Eso es una bomba de tiempo, esas familias compuestas por todas estas generaciones, porque entonces volvemos a tensiones ocultas, expectativas, heridas viejas que se ocurren entre la pareja, entre el esposo y la esposa. Ahora imagínate cuando estamos combinando todo este tema. Así es. E incluso la competencia entre hermanos. Alguna vez escuché que el enemigo más cercano es tu hermano. Wow. ¿Ves? Al final entonces la pregunta es no quién pone más, no porque aquí la cosmovisión de cada uno es tan impresionante, sino realmente lo que necesitamos reconciliar es cómo construimos juntos sin que nadie se sienta que pierde. ¿Cómo podemos negociar un acuerdo de ganar, 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 ganar? Es decir, donde cada uno es escuchado, su perspectiva es importante y desde la perspectiva de cada uno construimos una gran solución. Y eso solo se va a lograr con reglas claras. Yo en gestión estratégica a nivel empresarial, Brian, hay empresas con las que construimos acuerdos de conflicto. Porque el conflicto es necesario, es importante en la vida, pero el conflicto productivo, no la armonía artificial. Entonces, necesitamos ir a esas conversaciones incómodas, son fundamentales, pero con mucha empatía generacional, entendiendo que lo que el abuelo vivió, de alguna forma u otra, me puede servir aunque me suene anticuado, pero su concepto es importante y el abuelo debería entender que la visión y la perspectiva que tiene el muchacho joven le puede permitir a él también tener un panorama mucho más claro, mucho más amplio para tomar mejores decisiones. Así es, y me gustó la palabra que utilizaste, Diego, reglas claras. Sí. Reglas claras. ¿Qué principios o qué reglas existen para manejar las finanzas familiares de una mejor manera? Ok, vamos con 3, tal vez 4. ¿Sí? Sí, me parece. Vámonos. Miren, ya lo he mencionado bastante, pero necesito hacer hincapié en esto. Hay que hablar antes de aportar. Ojo, lo voy a repetir. Hay que hablar antes de aportar. ¿Cuántas veces alguien pone dinero, Brian, para ayudar? Y estoy abriendo comillas acá, pero nunca se habló de cómo se iba a usar ese dinero. Y al principio parece un apoyo, ¿no? Pero después se convierte en resentimiento. Conozco cualquier cantidad de situaciones reales alrededor de este tema. Así que es mejor sentarse y decir, ok, yo puedo aportar esto, pero aclaremos para qué y hasta dónde. ¿Ven? Un segundo sería acuerdos, no suposiciones. Ojo con el ají. Menos ají en la familia. Miren, en la familia todos asumimos cosas. Mi hermana seguro que se encarga, mi papá es el que normalmente paga eso, y luego resulta que nadie dijo nada. Y entonces otra vez explota la bomba. Una conversación incómoda o mejor dicho, miren, es mejor tener esa conversación incómoda a evitar una pelea larga después. Claro que sí. Vamos con una tercera. Respetar límites. Y esta también la quiero repetir, respetar límites. Nadie debería dar más de lo que realmente puede. Eso por un lado, ¿no? Sí. Y tampoco quedarse callado con lo que le incomoda. Volvemos al conflicto productivo, no a la armonía artificial. No es sano que alguien cargue todo solo mientras otros están acomodándose. Mamá lo dice de esa manera, ¿no? Este sí es acomodado, ¿no? El acuerdo tiene que ser justo y sostenible para todos. Se me ocurre una cuarta, Brian. Dime.
dejarlo por escrito. Wow. Muy germánico, ¿no? Sí. Dejarlo por escrito, pero esto va a depender del temperamento y de la situación. Sí. Cada familia ve, esto no está hecho a la medida. Esto cada quien mira qué se pone, qué toma y qué no. O sea, tú eres de los que manda el PDF que no se puede copiar. Que no se puede modificar. No. Ahí no, hasta ahí no llega mi germánico. Pero ojo con esto. No porque no confiemos, Brian, sino porque la memoria es traicionera. Que sea la justificación. Un Claro mensaje en el chat familiar, una nota sencilla con ese tema que estamos acordando. No es que vamos a ir a la notaría a firmar un acuerdo. Pero ya por lo menos dejar claridad de la situación ya le baja un poco a la tensión y a la discusión. ¿Ven? Y mira, bonus track. El quinto. ¿Sí? Okay. No hay quinto malo, dicen. No, jamás. Reconocer que cada generación lo ve distinto. El abuelo que quiere guardar no es tacaño. Bien. El hijo que quiere vivir el presente no es irresponsable. El nieto que piensa en cripto o en negocios digitales no está loco. Cada visión tiene algo que aportar. El secreto es escucharnos sin juzgar y encontrar ese punto medio. Si nosotros logramos juntar todas esas visiones, Brian, podemos construir una solidez impresionante a nivel familiar. Y ahí entonces el dinero deja de dividir y se convierte en ese proyecto común. Porque al final lo importante no es quién da más. Hay un programa o había un programa que hablaba de eso, ¿no? Sí, quién da más. Sino cómo seguimos caminando juntos sin que nadie siente que pierde. Interesante, Diego. Y hay que tener en cuenta que cada familia es única. Y aquí te voy a robar una frase que utilizas mucho, una expresión. Y es, no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. Pero sí principios como los que acabamos de ver que nos ayudan a que el dinero no nos divida como familia, sino que nos una. Así es. Ese es el propósito final. De acuerdo. Diego, hace un año, ¿recuerdas que estábamos sentados en la sala de juntas de comunión? Sí. Planeando cómo hacer este programa, y ya llegamos al último capítulo de la segunda temporada. 26 episodios, Brian. 26 episodios ya. Wow. Sí. Y los que faltan. Así es. Porque les adelantamos que se viene una tercera. Sí. Y Diego, pero me da alegría porque Finanzas en Comunión nació para esto. De acuerdo. Para hablar de dinero con propósito, con equilibrio y sobre todo con humanidad. ¿Cierto? Que es a veces esa parte tan importante que se nos olvida cuando tocamos el tema de las finanzas. Y qué mejor que cerrar esta temporada recordando que nuestras decisiones financieras también son espirituales, Diego. Sí, absolutamente. Totalmente. Y como lo estamos hablando hoy, también son familiares. De acuerdo. También son familiares. Y impactan en las relaciones también. Claro. Son absolutamente relacionales. Y relacionales desde el conocimiento propio, porque hemos hablado en la primera temporada, fuimos a la parte dura, podríamos decirlo. En esta segunda temporada hemos combinado, por supuesto, la parte dura de las finanzas, es decir, la parte práctica, técnica, digámoslo de alguna manera, pero es que cómo yo puedo desarrollar la habilidad de ahorrar, cómo puedo hacer una mejor gestión estratégica de la deuda si no estoy entendiendo realmente yo cómo tengo una relación personal yo con el dinero, y luego yo cómo entiendo que mi pareja, que mi papá, que mi mamá o que las personas de mi entorno también tienen su propia y distinta manera de ver el dinero. Así es. Y cómo vamos reconciliando ese tema. Ahora, al final también parte de nuestro objetivo, de nuestra intención en esta segunda temporada, Brian, es que lo que construimos, tratar de dejar en el corazón de cada persona que nos escucha, que nos sigue, que comparte este podcast, es que el dinero es mucho más que un patrimonio. Con el dinero construimos confianza, respeto, acuerdos, legado. Gran parte de nuestra audiencia son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en las últimas giras hemos venido conversando con las personas que se han acercado a participar de nuestros programas de educación financiera, Brian, y ha habido una reflexión. En la Biblia 2350 veces se mencionan la palabra dinero y posesiones, bienes, ¿ok? Pero luego de la fe, y si no me falla la memoria, y perdónenme este dato si no es exacto, luego de la fe se habla más o menos, o del amor se habla más o menos 720 veces, según la versión bíblica. Ahora, la pregunta ¿es más importante el dinero que el amor? ¿Ves? No, lo que sucede es que el dinero compite en nuestra relación con Dios. El dinero compite en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas del entorno. Entonces, hablar de dinero es
absolutamente fundamental. Porque aquí yo voy con este punto. Seamos honestos. ¿De qué te sirve, Brian? ¿De qué te sirve, Carlos? A ti que me estás escuchando en este momento también, tener la nevera llena si la mesa está vacía de conversaciones. O heredar una casa si lo que dejamos es una familia peleada por quién se queda con el televisor, por ejemplo. Imagínate. Sí. Y pasa, parece chiste. Claro. Pero pasa. Pero pasa. Claro. Si el dinero va a estar en la casa, que sea para sumar, que sea para no separar. Y eso solo se logra hablando, escuchando, decidiendo en comunión, que está conectado con el nombre de nuestro podcast. Miren, al final el dinero no puede y no debe ser el invitado incómodo de la familia. Y aquí yo estoy hablando de la conversación, sino que el dinero necesita convertirse en ese amigo que ayuda a pagar la cuenta sin hacer drama. Y ahí volvemos al punto de cómo está esa relación mía con el dinero. Miren, vivimos desde la escasez, hablamos desde la escasez. Y precisamente hablar desde la escasez nos lleva a actuar desde la escasez. ¿Ven? Somos lo que nos decimos. La conversación, Brian, mira, la persona, y no sé si lo hemos dicho antes, y si no, déjame decírtelo, Brian, tú eres la persona con la que tú más hablas. Claro. ¿Ves? La persona con la que tú más hablas eres tú. ¿Cuántos pensamientos con la boca tienes cerrada al día? Mi querido Carlos, tú también. No solo con tu audiencia en los programas que tienes. Eres la persona con la que más hablas. ¿Qué te estás diciendo? ¿Ves? No me alcanza. Vivimos desde el no me alcanza. No soy capaz, no puedo. No soy suficiente. No soy suficiente. Entonces todo el tiempo nos estamos condicionando y ese lenguaje condicionado también está condicionando nuestros resultados. Exacto. Entonces necesitamos reconciliarnos con nosotros, necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos reconciliarnos con nuestra familia, necesitamos empezar a tener ese tipo de conversaciones incómodas, pero desde la autenticidad, desde el verdadero interés en la otra persona. No porque quiero dañar, sino porque quiero construir. Así es, Diego. Y con eso creería que no se necesita nada más. Ya está. Pues hay mucho más que decir, pero yo creo que con eso que acabas de decir podemos cerrar este capítulo. No sin antes despedirnos con las 3 ideas claves del episodio. Claro. Ya veremos para la próxima temporada qué nueva estrategia o qué nueva dinámica nos inventamos, pero esta vamos a terminarla de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son mis 3 ideas claves de este episodio? La primera es: las finanzas familiares sanas comienzan con conversaciones valientes. Wow, me encanta. Que es una etapa por la que muy pocas personas están dispuestas a pasar. Sí. Esas conversaciones. La segunda: aportar no te da derecho a imponer. Y recibir no te quita derecho a opinar. Brian, esa me encanta. Genial. ¿Cuántas veces hemos escuchado la típica frase? Es que en esta casa yo pongo la plata y se hace lo que yo diga, porque yo soy el que traigo la plata. Entonces empezar un poquito a cambiar ese pensamiento. Lo que llamamos dinámica por control de ingresos. Exactamente. Y la última es: la armonía se construye con acuerdos, no con suposiciones. Wow. Que eso también lo alcanzamos a tocar por ahí. Sí. Brian, y a mí lo que me resta por decir para cerrar este episodio es gracias a ti, gracias a Carlos, nuestro productor, y gracias a todas las personas por caminar con nosotros, por acompañarnos en esta segunda temporada. La verdad es que esperamos de corazón, en nombre también de la cooperativa, por supuesto, que cada episodio haya sido una semilla de transformación. Y si alguna idea, palabra o herramienta hizo clic contigo, pues no la sueltes, porque cambiar tus finanzas también puede cambiar tu vida. Así es. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo de esta segunda temporada de Finanzas en Comunión. Recuerden que este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Escúchanos también en Spotify y en el canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. Y si esta temporada te acompañó, compártela con alguien que la necesite. En la próxima temporada venimos con nuevos temas, invitados especiales y casos reales. Vamos a hablar de cómo planear, emprender, proteger, compartir y crecer con propósito. Porque las finanzas no son solo números, son decisiones que definen nuestra historia. Nos escuchamos muy pronto en la próxima temporada de Finanzas en Comunión. Bendiciones para todos.